Bienvenidos, Gnosis, Samael y Telantes.canal TV. Les agradece por la oportunidad que nos brindan de compartir estos conocimientos que se centralizan en el proceso que la Divina Gnosis anhela llevar en el interior de cada uno de nosotros. Agradecidos con nuestros padres internos, los venerables maestros de la luz, en particular a nuestro señor Samael Aumbeor y la venerable maestra Litelantes, que han encontrado en sus corazones ese profundo amor para todos nosotros como humanidad y de esa manera entregarnos el conocimiento, la guía, para que lo que ellos han experimentado en cuestiones de luz, de sabiduría, nosotros también podamos lograrlo en base a la superación de nuestra naturaleza egoica. El venerable maestro Samael, en su magna obra Misterios Mayores, él insiste en la necesidad de formar líderes gnósticos, es decir, hombres y mujeres que encuentren en sus corazones el anhelo profundo de ayudarlos a organizar el ejército de salvación mundial. Es fundamental que en ese proceso de desarrollo hay elementos fundamentales que nosotros debemos de tomar en cuenta. Es por eso que en esta oportunidad vamos a compartir información con relación a los principios de liderazgo para el misionero, para la misionera, dentro de lo que es el conocimiento gnóstico. Es de urgente necesidad como principio el observar el aspecto de nuestra mente. Es por eso que uno de esos principios está orientado a una mente reformada, ya que nosotros tenemos programas en los cuales se observan aspectos sumamente materialistas, aspectos de deseo de posición, deseo de grandeza, y dentro de lo que es el movimiento gnóstico, el liderazgo tiene una orientación bastante especial. Es por eso que vamos a apoyarnos en el estudio de esos principios en algunos capítulos y versículos bíblicos para que nos orientemos de la mejor manera, para que en el desarrollo de ese liderazgo sea para nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que
En esta oportunidad estudiaremos ese material bíblico que nos ayude a tener un mejor discernimiento con relación al liderazgo en el misionero gnóstico o la misionera. En Romanos 12, versículo 2, textualmente se vierte lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como podemos observar, este principio del capítulo 12, según Romanos, nos manda a no conformarnos a este siglo. El venerable maestro Samael Aun Weor ha insistido que la gnosis no es para las gentes de esta época. Y si observamos la mentalidad de los seres humanos de esta época, mantenemos una mentalidad orientada al materialismo, gobernada y guiada por nuestra naturaleza egoica. Es por eso que necesitamos urgentemente adelantarnos en el tiempo y el espacio en base a un desarrollo interior y ubicarnos en un campo energético más noble, más comprensivo, fundamental para todo líder gnóstico. Este capítulo, versículo 2, según Romanos, nos manda a renovar nuestro entendimiento. Es fundamental que nosotros tengamos ese discernimiento que la mayoría de los estudiantes de la gnosis, antes de ingresar al campo de la comprensión, tendremos que pasar por una renovación de nuestro entendimiento. Entender que la gnosis, la divina enseñanza milenaria, es una medicina que está llamada a curarnos, a sanarnos en lo emocional, en lo psicológico y en lo físico. Cuando este proceso de transformación se da, nace en el interior del estudiante el anhelo de compartir, el anhelo de llevar a otros seres humanos esta medicina tan maravillosa. Previamente se ha dado una forma diferente de pensar, se ha dado una transformación de nuestra mente. Observemos lo que textualmente nos dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuevamente, en este desarrollo del liderazgo gnóstico,
nos hacen un llamado a renovar nuestra forma de pensar, ya que en la mayoría de los casos nuestro desarrollo está impulsado por un bienestar material. En ese cambio en nuestra forma de pensar, tenemos nosotros que llevar en nuestros corazones que el objetivo de estar en este mundo de 48 leyes, es decir, en esta tercera dimensión, no obedece a un objetivo material. Nuestra naturaleza egoica ha confundido a la conciencia y la ha convencido de que el objetivo de vivir es un proceso meramente físico: nacer, crecer, multiplicarse y morir. Realmente no es ese el objetivo. Hay objetivos energéticos, espirituales, que cuando el estudiante gnóstico se conecta con ellos, entra en esa transformación, en esa renovación, y con ello nace el sentimiento puro, sagrado, de compartir estas enseñanzas, y para ello se necesita ese liderazgo tan fundamental. En una de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, textualmente nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es bien fundamental observar cómo este texto nos habla de que cuando entramos en esa transformación en nuestra manera de pensar, hemos sido rescatados de nuestras formas egoístas de pensar, en esos deseos de poder, en esos deseos de alcanzar posiciones, dinero, actividades que en muchas ocasiones nos llevan a comprometer nuestra alma, lo más puro y sagrado que internamente nosotros llevamos. Es por eso, meditemos en este texto, ya que nos está hablando del lugar psicológico y emocional que la enseñanza nos rescata, y en base a eso nace en nuestros corazones el anhelo de convertirnos en misioneros, misioneras, para llevar la buena nueva, para llevar y hacer el llamado a nuestros semejantes, para que también ingresen por ese camino de renovación interior. Como podemos observar, es urgente, necesario reformar nuestra mente, tomando en cuenta que no se puede corregir un problema con la misma mente
que generó el problema. Entendemos con esto de que no podríamos entrar en un desarrollo energético con nuestra forma de pensar gobernada por la naturaleza egoica. Necesitamos urgentemente una renovación, una transformación para que esa naturaleza egoica, a través de la presencia de nuestra Madre Divina y nuestro Padre Celestial, vaya siendo eliminada y naciendo en nuestros corazones el apóstol, el misionero, la misionera, el líder gnóstico que va tocando los corazones de todos los seres humanos y llamándolos a un despertar profundo de la conciencia. Entendemos entonces que una mente iluminada es aquella que tiene la luz del ser interior, una mente que genera luz, porque sus pensamientos están en concordancia con la divinidad. Claramente nos dice la venerable maestra Litelantes, hay que pasar de portavoces de la enseñanza a portaluces de la enseñanza. Ese portaluz de la enseñanza es aquel líder gnóstico, aquel misionero o aquella misionera que ha ingresado por esa renovación en su manera de pensar. Otro principio grandioso en el cual todo líder gnóstico debe incursionar es en el estado de tener y dar ánimo. El ánimo, la inspiración, la alegría de vivir este conocimiento es una aportación maravillosa porque nos permite compartir la enseñanza con la seguridad, con la convicción que la medicina que estamos compartiendo con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, verdaderamente cura y trabaja, transforma las vidas de todo aquel ser humano que recibe el conocimiento en sus corazones. Y esa es la labor del líder gnóstico, esa es la labor del misionero, de la misionera. Mantener un estado de ánimo conectado a su ser interior, conectado a esa conciencia y compartirlo con tanto ser humano que por la naturaleza egoica deambulamos por los caminos de la vida llenos de desesperanza, llenos de depresión, llenos de melancolía, sufriendo, dudando y entregando nuestras vidas a las drogas, al alcohol, al mal. He allí lo grandioso que se torna la vida de un líder gnóstico. Recordemos la oración profunda de Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante
de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Observemos nosotros la posición de un líder. Siempre reconoce sus estados pecaminosos. No se engrandece por el conocimiento recibido. Al contrario, se humilla, ya que la posición de rodillas es una posición iniciática en la cual nosotros presentamos nuestra humillación ante el poder divino de nuestros padres internos. Por otro lado, estudiemos nosotros Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Urge que como parte de ese liderazgo, nosotros formemos esa congregación de almas con un propósito bien definido: formar un equipo de trabajo. Así como se forma un equipo a nivel de deporte, nosotros tenemos que formar un equipo a nivel espiritual. La congregación, en base a ese liderazgo gnóstico, tiene que formar el equipo de trabajo. Pero el equipo de trabajo se forma con almas, con seres humanos que presentan buena voluntad y disponibilidad. Un equipo de trabajo no se puede formar con seres humanos que hoy tienen tiempo, pero mañana no. Un equipo de trabajo no se puede organizar con almas que en ellos se está cumpliendo la terrible profecía, sentencia bíblica que textualmente dice: y los seres de aquella época estarán tan ocupados que no tendrán tiempo para el Espíritu. Para formar ese equipo de trabajo se necesita almas con disponibilidad y buena voluntad a el desarrollo de la conciencia. De esta manera, en el Evangelio de San Lucas 9, 49, 50, textualmente dice: Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Y Jesús responde: no se lo impidan. Les replicó Jesús: porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Como podemos observar a través de este capítulo, esta alma estaba guiando a otras almas por el camino de la luz. Muchas veces nosotros consideramos que si alguien no pertenece a nuestra religión, o que si alguien no pertenece a nuestras siglas, anda muy mal. Pero nuestro Señor Jesús el Cristo lo está corroborando.
El que está con Dios está ayudando a formar el ejército de salvación mundial. De esta forma, cuando el ánimo está caído, el pueblo no puede funcionar, el equipo no puede laborar. Para un liderazgo exitoso es necesario mantener el ánimo de nuestro equipo arriba, en acción. Es necesario que como líderes gnósticos nosotros incentivemos a otras almas a salvarse de esa sentencia que los seres humanos de esta época no tendremos tiempo para el Espíritu. Hay que hacer la revolución interna, pero hay que hacerla con didáctica, con táctica. Para ello, como estudiantes de la Gnosis, debemos meditar y estudiar las magnas obras de nuestro Señor Samael Aun Weor y Litelantes. He ahí la grandiosa labor del misionero gnóstico, de la misionera gnóstica y sus familias, juntos con la congregación, con el equipo de trabajo, estudian y meditan en la guía, y cada uno como combatiente pone en práctica ese dato en su vida diaria. Pero para ello es importante tener ese equipo de trabajo, esa congregación que preste ese estado glorioso de disponibilidad, que se torna un reto, ya que nuestra naturaleza egoica no está interesada en el estudio de la gnosis, porque sabe que en la gnosis está el antídoto que la puede eliminar y que esa naturaleza espiritual pueda surgir en el interior de cada uno de nosotros. Otro principio importante en nosotros los estudiantes de la Gnosis que buscamos ese liderazgo es el tener un espíritu compasivo. Un líder gnóstico con espíritu compasivo no busca dañar o juzgar a sus semejantes. Busca compartir la guía revolucionaria, directa, para llegar a esa transformación interior. Estudiemos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como parte de ese liderazgo es ayudar a nuestros semejantes a que se salgan de ese estado caótico en que hoy nos encontramos. Esa es la labor de un misionero y su familia, una misionera y su familia, a que otros seres humanos se vayan encontrando con el poder glorioso de la luz. Otro principio importantísimo en el desarrollo de esa fuerza
de liderazgo es desarrollar el arte de dar. Estudiemos en Filipenses 4, 10, 20, que se relaciona con la gratitud por la ayuda recibida. Hay un principio universal que textualmente dice: los hombres piden los favores de rodillas y los olvidan con la espalda. En el corazón de un líder gnóstico debe existir el poder de la gratitud. ¿Qué nos dice Filipenses? Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que se está expresando en esta lectura? Se está expresando el poder de la gratitud que nos lleva hasta el poder de la adaptabilidad. Todo líder debe de adaptarse a las circunstancias, porque hay otro principio universal que textualmente dice: no se puede dirigir con hambre, ya que cuando somos llevados a necesidad, caemos en el terrible error. En vez de dar, le quitamos a la humanidad. Y si bien es cierto que el venerable maestro Samael nos dice que a través de la misión, a través del desarrollo de ese liderazgo, podemos pagar mucho karma, si no tenemos este espíritu de dar, podemos comprometer nuestra alma con los señores de la luz. Cuando caemos en el error de, en vez de dar, le quitamos a la humanidad. Y el camino de cooperación con los venerables maestros de la luz en la formación del ejército de salvación mundial, no se trata de quitarle a la humanidad, sino más bien de darle. Continúa esta lectura y textualmente dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios
les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta lectura nos ayuda a nosotros, los aspirantes a convertirnos en líderes, los aspirantes a convertirnos en misioneros y misioneras, que cuando estamos en la obra, Dios, nuestro ser, siempre provee y no hay necesidad de quitarle a la humanidad que con mucho sudor ganan en su diario vivir. He ahí la importancia de que nosotros comprendamos que necesitamos en las filas, en el frente de batalla, seres humanos, hombres y mujeres, dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Y esto solamente es posible poniendo atención lo que Efesios 4:1 nos proyecta. El cristiano debe andar digno de su vocación. Este camino es un camino de vocación. No hay cosa más maravillosa cuando lo que hacemos, lo hacemos no para encontrar un bienestar material, sino para agradar a nuestros padres espirituales. Lastimosamente, como podemos observar, hemos caído nosotros en una naturaleza egoica, en el cual todo nuestro ideal es mejorar materialmente. Pero ha llegado el momento en que como seres humanos nos unamos y formemos congregaciones que podamos hacer un balance entre lo que es el espíritu y la materia. Para ello, el desarrollo de la vocación resulta sumamente importante, urgente. Un misionero, una misionera de la gnosis, siembra, invierte en sus hermanos con la visión de extender las redes y sabe provocar en sus semejantes este mismo espíritu de sembrar, de apoyar, de conseguir el fruto misional tan importante en esta época. Tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo una época de odio, de destrucción, de enfermedades. Una época donde se habla de paz, mas sin embargo, esa paz es condicionada por las armas, por los campos de batalla, por la sangre que se derrama. Nos hemos vuelto hermanos en contra de hermanos. Y en vez de que vayan desapareciendo las fronteras, hablamos de construir más muros, cuando Isaac Newton ha sido bien claro que es necesario construir puentes y no muros. Ha llegado el momento, el instante de incendiar al mundo con este evangelio de la esperanza, y solamente aquel estudiante gnóstico convencido en esta obra puede colaborar, cooperar con los grandes maestros. En Romanos 12:3,
textualmente dice lo siguiente: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Para concluir esta presentación, anhelamos hacer un llamado a todos aquellos seres humanos, a todos aquellos compañeros y compañeras de la Gnosis. Presentemos más disponibilidad y buena voluntad para llegar al despertar de la conciencia y juntos poder llevar esta medicina a otros seres humanos. Que la luz del Cristo nos acompañe a todos en este intento de liberación interior, en este intento de cooperar con los venerables maestros de la luz. Los dejamos con las palabras de nuestro Señor Samael Aun Weor. Gracias y hasta la próxima. Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que muchos gnósticos o directores de santuarios en general, cuando se dirigen a la Grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, surge de entre cada botella, deviene de entre el fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común, la palabra que los gnósticos pronuncian tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etcétera. Mas nunca con dolor veo que surja la palabra espontánea, brotada de las entrañas
del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie. Los devotos concurren al rito, concurren al novicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adolorido corazón. Mas si se le da a los devotos, en vez de miel, hiel, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal? Si proseguimos con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar, me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo.